3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora de esta primera edición del Espacio en Blanco. Mañana la segunda, a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Les vamos a hablar, entre otras muchas cosas, aprovechando que estamos en la semana del cine maldito, con algunas de esas extrañas películas que han tenido sucesos inexplicables. No os lo perdáis. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir, por si queréis preguntar o participar en ese concurso que tenemos. Y hay oleadas de personas, me dicen que, corrigiendo, que el monasterio de San Juan de la Peña no está en Zaragoza, sino en Huesca. Ha sido un lapsus de nuestro invitado, sabemos que está en Huesca, uno de nuestros lugares favoritos. En un momento, después de información que os vamos a dar acerca de visitas de personajes que llegan a nuestro país y algunos otros que están haciendo actividades que os interesan, nos vamos al mundo de los ovnis con la actualidad y después seguramente, como os decimos, la visita de Sherlock Holmes y otro personaje también, Jack el Destripador. Pero antes, las noticias. La vida después de la vida es uno de los temas favoritos de muchos de nuestros oyentes y hay un personaje que de vez en cuando viene al programa y que habla de ello, de eso y de viajes astrales, y dentro de poco va a estar en Albacete, así que atentos, nos vamos hasta allí a hablar con Marga Gómez acerca de una próxima actividad. Buenas noches, Marga. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de hablar contigo. Y yo también, de que estés ahí contándonos historias. ¿Qué personaje es Paloma Cavadas, eh? Vaya, inseguro. Tú la has tenido en tu programa varias veces y es increíble. Y las veces que hemos estado ahí también en Albacete, en esos congresos que prepara Rafa Campillo, cómo llama a la gente, cómo la envuelve, ¿verdad?, con las cosas que cuenta. Sí, la última vez que estuvo, nos pareció increíble lo que contó. Ajá. Y vuelve a Albacete porque hay mucha gente que quería conectar con ella, ¿no? Claro, nos ha hecho el favor de venir por aquí y la verdad es que estamos encantados, sí. Dime cuándo y qué es lo que va a hacer. Pues mira, te cuento, vamos a ver. Va a estar aquí el domingo 26 de febrero impartiendo un taller que tiene por título La muerte lúcida. Va a hacer la presentación de este taller el viernes anterior, el viernes 24 de febrero a las 8 de la tarde en el Ateneo de Albacete. En el Ateneo. Sí, esta conferencia va a ser gratuita. Ahí va a plantear un poco de lo que va a tratar el taller. Bueno, pues ya te puedes imaginar la importancia de morir con lucidez, la pérdida definitiva del miedo a morir. Va a haber prácticas también energéticas relacionadas con el túnel, con el acompañamiento a seres queridos. Bien, entonces, esto sería el viernes, conferencia gratuita, y ya el taller como tal es el domingo. ¿Todo el domingo? Sí, 26 de febrero, de 9:30 a 2, ¿sí?, y de 4 a 8 de la tarde. Ya. ¿El lugar, el mismo, el Ateneo? Pues no, se va a hacer en la Casa de Ejercicios de Albacete, en la calle Cursillistas. Vale, supongo que habrá un teléfono de contacto, porque ahora te lo pido para que la gente que esté interesada lo haga. ¿Hay espacio para mucha gente? Pues vamos a ver, creemos que sí, por ahora aún hay bastantes plazas, o sea que la gente que esté interesada puede informarse. Vale, ¿qué es lo que más te llama la atención de lo que cuenta Paloma? ¿Qué es lo que más me llama la atención? Bueno, sí, su experiencia personal, sus vivencias, cómo trabaja ella en otros planos astrales, cómo trabaja el tema de la conciencia, autoconciencia, eso me llama mucho la atención. Sí. Qué curioso eso que cuenta, ¿cómo llama la gente que está sacando de aquí estas almas? Sí, las evacuaciones masivas. Evacuaciones masivas, sí. Qué curioso ese tema. Si hay suerte, le diremos que hagamos una práctica de eso, porque es auténticamente increíble y vivencial, o sea, sí, será muy bien que hiciera una práctica, sí. ¿Lo has sentido alguna vez? Sí, yo he estado con ella en Gredos, en los talleres que imparte, y hace evacuaciones masivas, se va guiando y llega un momento en que experimentas y alucinas. Sí. Paloma Cavadas, un taller sobre la muerte lúcida y una conferencia a partir del día 26 de febrero, 24 de febrero la conferencia, 26 el taller, ¿verdad? Eso es. En un momentito damos teléfono y forma de contacto, no te vayas. Perfecto. Marga, la gente que esté interesada en esta actividad de Paloma Cavadas, ¿dónde os puede ponerse en contacto? ¿Cómo puede hacerlo? Mira, sí, os voy a dar un teléfono que es de María, ¿sí?, que es 637-918236. Preferentemente que llamen por la tarde, de 5 a 10 de la noche. Vuelve a repetirlo para que tomen nota. 637-918236. Bien. ¿Y algún email o algo? Sí, tenemos un mail que es caminosabiertos@hotmail.es. caminosabiertos@hotmail.es. Perfecto. Pues un beso para ti, otro beso para Paloma, que haya mucho éxito, que sirva de mucho esa información y nos vemos prontito, Marga, ¿vale? Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. A ti, un beso grande. Un saludo, adiós. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Las madrugadas del fin de semana. De obsesiones y a partir de las 2. Una cita apasionante con el misterio. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional.
3:11, 2:11 en las Islas Canarias. Qué bonita esta música, ¿verdad? Claro, claro que sí. Déjame que cuente una cosa a nuestros oyentes. Hoy no le tocaba venir a Miguel Pedrero, le tocaba en otro momento, pero me llamó y me dijo, están pasando muchas cosas. Y quería hacer el programa, así que como es de la familia y es del equipo, buenas noches, don Miguel Pedrero. Buenas noches, pues efectivamente están pasando muchísimas cosas. Y volverás con el tema de los ovnis otra vez. El tema de los ovnis es que estamos viviendo una oleada ovni a nivel mundial como hacía muchísimo tiempo que no ocurría, incluso en nuestro país, aunque a diferencia de otros momentos los grandes medios de comunicación nos están haciendo eco de lo que está ocurriendo. No se habla nada en los medios. Absolutamente nada, y son muchísimos casos. Déjame que dé el teléfono, 900-137-137 por si queréis intervenir, o por si en cualquier parte de España estáis viendo algún tipo de cosas, si queréis contar alguna experiencia acerca de ovnis. Miguel Pedrero y Fran Contreras se dedican luego a investigarlos. ¿Qué está pasando? Y que sea bueno, porque si no te lo voy a liar. Bueno, el correo electrónico espacionblanco@rtv.es. Cualquiera que tenga una experiencia, que sepa de algo relacionado con el mundo de los ovnis, ahí estamos Fran Contreras y yo para seguir el caso. Y tenemos también un contestador automático que está a las 24 horas, los 7 días de la semana, que es 91-346-1055. 91-346-1055, por si queréis contar alguna historia. Vamos con el tema de hoy. Nos vamos a las Islas Afortunadas, a la isla del Hierro, que en los últimos meses ha sido protagonista de los grandes medios de comunicación, abierto informativos, por el tema de ese volcán que parece que al final nos va a dar un respiro, ¿no? Sobre todo les va a dar un respiro a los ciudadanos, a los vecinos del Hierro. Bueno, lo cierto es que en el momento que estaba en su punto más álgido esa posibilidad de que el volcán entrase en erupción, estoy hablando de mediados de diciembre del año pasado, al mismo tiempo que estaba sucediendo esto, alrededor del volcán, justo en la zona del volcán, se observaron varios ovnis. ¿Sí? Sí, y el primero de estos avistamientos sucede el 14 de diciembre del año pasado, 2011, 19:43 horas, cuando algunos vecinos de la Restringa, que es la población más cercana al volcán de la isla del Hierro, observan en el mar, cerca del volcán, una serie de luces de color rojo anaranjado, de gran potencia, alineadas simétricamente y de aspecto rectangular. Pero es que además hay unas webcams instaladas para seguir constantemente lo que sucede con el volcán, y varios internautas fueron testigos en directo de la aparición de esas luces, que incluso obviamente pudieron ser grabadas, ¿no? Y hoy en día están disponibles en internet. Inmediatamente tanto los vecinos, los testigos, como los internautas avisan a las autoridades y salta la alarma. Luis Javier Velasco, un investigador de las Islas Canarias, se hizo cargo del caso y nos contaba así lo sucedido. Enseguida las autoridades del volcán recibieron unas cuantas llamadas de vecinos alarmados con esas extrañas luces. Pero me imagino que lo pudieron también comprobar en tiempo real con sus propias cámaras, con sus conexiones, y bueno, se les sintió bien fuera del volcán. Pero lo cierto es que esa alarma que se generó pues ya provocó obviamente el siguiente paso. Bueno, pues si no son las luces rojas, no son el material volcánico, y el orden en el que estaban bastante parejo, bastante regular y hacía como destellos, entonces ¿qué son esas luces? Si hay un área de exclusión, o sea, no se puede navegar por esas aguas. Es cierto que ha habido algún velero despistado o gente intentando coger las famosas respingolitas, ¿no? Pero desde luego las luces eran de bastante consideración y bastante llamativas, si no, no hubiéramos ocasionado este fenómeno. Es curioso, discúlpame, porque en muchos de los volcanes, yo recuerdo en el Popocatépetl, estuvimos una vez que estaba en alerta roja, a punto había alarma de erupción, se veían salir muchas de esas luces, y decían alguna de la gente que estaba por ahí que esas lucecitas eran las que hacían que el volcán se calmara. Qué curioso. Bueno, lo cierto es que el Popocatépetl es uno de los puntos calientes de avistamientos de ovnis, ¿no? Incluso hoy en día en la red de redes, en internet, en YouTube, se pueden observar docenas de filmaciones de extraños objetos alrededor de este volcán mexicano, ¿no? Bueno, lo cierto es que la primera hipótesis que se barajó es la del barco, ¿no? Pues tampoco tenía sentido, como nos acaba de decir Luis Javier, había una zona de exclusión, ¿no? Y incluso las propias autoridades descartaron que esas luces fuesen debido a algún tipo de barco. Así nos lo explicaba Luis Javier. Un barco tan lejos, a 15 kilómetros, no se ven, obviamente. Porque aunque tengan las luces de cubierta 6,
encendidas no se ven porque la luz sufre un desgaste con los kilómetros, por las partículas de humedad del mar, por lo que sea, y también por la propia curvatura de la Tierra. A lo mejor desde lo alto de la cumbre de la isla sí se podría ver un barco tan lejos, pero sería el mínimo. ¿Se descartan los barcos? ¿Zona de exclusión? ¿Qué puede ser? Bueno, no se sabe, pero los sucesos continuaron, porque en días siguientes se continuaron viendo no identificados, ¿no? Y hay varios testigos. De hecho, logramos hablar con una mujer antera, vecina del Hierro, que en fechas bastante recientes, estamos hablando del 27 de enero de 2012, observa un extraño objeto luminoso desde la isla del Hierro. Y bueno, este no identificado estaba sobre el mar, así nos lo contaba la propia protagonista. Como la casa me queda las ventanas de abajo dan al mar, siempre me gusta mirar el mar. Y yo después de lo del terremoto, el volcán, siempre estoy pendiente. Digo, Dios mío, si revienta por aquí, por el norte, como dice que reventaba. Entonces veo la luna que alumbraba, pero al lado de la luna no pegada, sino un poquito más retirado, una barra así como rojo, como fuego, amarillo. Digo, ¿y eso qué es? Bueno, me quedé un momentito, hasta la ventana la abrí y aquello allí. Entonces digo, bueno, pues eso no es normal, porque si fuera una estrella, yo he visto correr las estrellas y todo, pero eso no. Entonces me acosté, me volví y me acosté. Pero al cabo de como un momentito, digo yo, pues déjame ver si eso sigue ahí. Justo yo cuando me levanté, eso se desplomó así para abajo, pues creo que caería para el mar, porque en tierra no. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera. 3 y 19, 2 y 19 en las Islas Canarias, en directo en Radio Nacional. Déjame que dé un llamamiento. No sé si hay gente escuchándonos. Dicen que en Canarias no se escucha a nadie. Bueno, están en carnaval a lo mejor esta noche, pero si hay alguien en el Hierro que esté escuchándonos o en esa zona que haya visto extrañas luces, por favor que se ponga en contacto con nosotros, 900-137-137, y de paso nos hacéis saber que nos escucháis, que dicen que en Canarias no los escucha nadie. ¿Esas luces estaban en el mar o en el cielo? En el mar. Los avistamientos son siempre en el mar. Este último caso, recordemos, el de Antera, el testimonio que acabamos de escuchar es del 27 de enero de este año. Bueno, pues en las mismas fechas, en este caso en Sevilla, 27, 28 y 29 de enero, en diversas localidades se observaron todo tipo de fenómenos extraños, ¿no? Sería muy largo de narrar todos y cada uno de ellos, que investigó el periodista, el reportero José Manuel García Bautista, que nos informa sobre uno de los casos más espectaculares que tuvo lugar el 29 de enero de 2012, es decir, 2 días después del caso de Antera, en Sevilla. En este caso, este incidente tiene lugar en la carretera E83, cerca de la localidad sevillana de La Venta del Alto. Un conductor observa una luz roja de grandes dimensiones a 100 metros del suelo y bueno, se arma de valentía y se echa al arcén. Sale del automóvil y observa que de esta gran luz sale otra de menor tamaño que se aleja haciendo semicírculos hasta que desaparecen las dos. Bueno, seguimos en el 27 de enero de 2012, es decir, la misma fecha del caso de Antera, fechas cercanas a los casos de Sevilla. En este caso nos vamos a la Virgen del Camino, en León. A la 1:30 de la mañana, durante más de media hora, una persona observa una serie de luces blancas del tamaño de pelotas de tenis que realizan toda una serie de maniobras extrañas, ¿no? Y al día siguiente, el 28, por la mañana, en este caso en Lugo, otro testigo observa un fenómeno aéreo muy extraño, no identificado, que tiene la oportunidad de investigar uno de los mejores amigos de este programa, que es Marcelino Requejo. Así nos contaba Marcelino este caso que ha podido investigar. Y lo curioso es que aquí en Lugo, un señor que se encontraba paseando el perro a las afueras de la capital, en las cercanías de Lugo, como digo, en las afueras de un chalet que poseían ahí, resulta que lo que observa es, ya amanecido, 2 esferas, como 2 pelotas de tenis, en el cielo, una encima de la otra. Y en uno de los momentos
se queda mirando y observa que la que está en la parte superior comienza a desplazarse en un sentido hacia la izquierda para volver otra vez a ocupar la misma posición que tenía, mientras la que estaba debajo permanecía fija. Y acto seguido, cuando estaba observando este fenómeno extraño luminoso, lo que observa es que se van las dos luces, pero no es que salgan a gran velocidad, es que literalmente se apagan. Este era en Lugo. En Lugo. Uh-huh. Ahí pasan cosas muy raras, ¿eh? Sí. En Galicia sabes que es uno de los puntos calientes en España para este tipo de sucesos. Ahora nos vamos a un país al que tú has viajado en multitud de ocasiones y que seguro que es uno de tus países preferidos, México. Uno de ellos, sí. Uno de ellos. Bueno, nos situamos en la ciudad de Mexicali, 30 de enero del 2012, es decir, al mismo tiempo que estaban sucediendo todos estos fenómenos en España, un incidente ovni abre informativos de televisión en México. Como te digo, esto tiene lugar en la ciudad de Mexicali, cuando numerosos testigos observan una luz de forma circular, muy luminosa, situada sobre la ciudad. Es más, algunos empleados que estaban controlando las cámaras de seguridad urbanas también detectan el no identificado, lo graban y se ponen en contacto con las autoridades, con la policía. Inmediatamente varias unidades policiales comienzan una persecución de este objeto que en un principio estaba estático, pero de pronto comienza a moverse de forma muy extraña, haciendo movimientos circulares y lineales muy rápidos, desde luego del todo imposibles para cualquier tipo de aeronave terrestre, al menos que conozcamos, ¿no? Uno de los policías que participó en esta persecución, que se llama Martín Ruelas, comentaba así su peripecia. Bueno, comunicó Radio C4 un objeto no identificado a la altura del aeropuerto, por lo que destacamos la unidad del Oriente, interceptando una luz brillante bastante alta, bastante grande, que se desplazaba en movimientos circulares y lineales bastante rápidos, ahí detectados ahí dentro de la unidad de policía, por lo que observamos que el objeto se fue hacia el lado poniente en forma bastante rápida y pues después de alrededor de una hora ese objeto se vino a desaparecer de un segundo a otro. Me dicen que mucha gente está llamando desde las Islas Canarias, desde Fuerteventura y de otros lugares, relatando avistamientos. 900-137-137, por si queréis seguir haciéndolo. Y nos gustaría saber si hay alguien en el Hierro, en la Isla del Hierro, escuchándonos y que nos cuente. Es que estamos viviendo una oleada ovni en toda regla y hacía muchísimos años, décadas, que no sucedía algo así en España. La última gran oleada sucede en el noroeste peninsular, en una zona mucho más localizada, y estamos hablando de finales del 95 hasta mediados del año 1996, zona de Galicia, Asturias, bueno, lo que es el noroeste peninsular. Pero es que ahora es en toda España, no solo en toda España, en todo el mundo. Fíjate, uno de los casos más espectaculares que también ha abierto informativos, en este caso en China, sucede en este mismo país, en China, en fechas muy recientes, en fechas muy cercanas a estos avistamientos que acabamos de contar, el de México, todos los que han sucedido en España. En este caso, fíjate, un no identificado, un ovni, se posiciona sobre un aeropuerto, sobre el aeropuerto de Xinjiang, y las autoridades del aeropuerto se ven obligadas a cerrar el espacio aéreo, a cancelar todos los vuelos durante más de una hora, desde las 11:20 hasta las 12:30 de la mañana. Era un no identificado que estaba muy cerca de pista. No es, desde luego no es el primer caso en China de este tipo. Al menos que yo recuerde, el año pasado, en 2011, sucedieron 5 casos de este tipo, es decir, aeropuertos en China que tuvieron que ser cerrados, incluso durante horas, porque uno o varios no identificados se encontraban muy cerca de la pista del aeropuerto, ¿no? Esto en China. Ahora quiero que escuches esto. Покажи пальцем! Это неопознанный летающий объект, это реально! Блять, покажи пальцем! Их два! Их два, ёбаный в рот! Их два, покажи второй! Вон там второй! Около второго тоже! Мужик, смотри! Смотри, мужик! Esto es ruso, por lo menos, ¿no? Sí, efectivamente, has acertado. Ruso. Nos vamos ¿Pero a... bielorruso o ruso? Bueno, ya no sabría concretar tanto. Creo que ruso, ¿no? Porque nos vamos a una ciudad rusa que se llama Chelyabinsk, ¿no? Y esto que acabamos de escuchar es el sonido, el audio de una grabación, de una filmación ovni.
Bueno, es la 19ª grabación de un no identificado. Esta acaba de salir a la luz hace un par de días. Como te digo, corresponde a un avistamiento que tuvo lugar el 23 de diciembre de 2011, desde luego un caso absolutamente espectacular, un foco de luz muy potente, rodeado de una especie de halo gaseoso y que giraba sobre sí mismo, aparece al atardecer de ese 23 de diciembre de 2011 sobre esta ciudad rusa, Chelyabinsk, y está sobrevolando la ciudad varias horas hasta el anochecer. Hay, por lo menos que se sepa, 19 grabaciones, 19 filmaciones de este no identificado desde diferentes posiciones de la ciudad, ¿no? Déjame que diga una cosita. Me dicen nuestros compañeros que por lo menos 100.000 canarios diciendo que por supuesto que nos escuchan y que ven esas luces. 13:27, tenemos que dar una información. La radio es el mejor electrodoméstico. Ya puedes bajarte gratis la aplicación de rtv.es para iPad. Y hoy vamos a comentar unos cuantos. Escucha en directo Radio Nacional y disfruta en cualquier momento de los programas completos. Más noticias destacadas. Radio Nacional a la carta desde tu tableta. 900-137-100. Radio Nacional a la carta en tu iPad. Esto es la radio pública. Esto es la radio pública y aquí contamos cosas que seguramente no se cuentan en otros lugares. Seguro. Tratamos de sacar informaciones, eso, que últimamente los medios de comunicación no dan. Dar las gracias a esos 100.000 oyentes canarios que nos sigan llamando a 900-137-137, y si tenéis alguna historia que contar, será bienvenida y será investigada en la medida de lo posible. ¿Tú estás convencido que estamos viviendo una oleada? Sí, pero absolutamente. ¿Cómo te gusta a ti este tema además, eh? ¿Y cómo lo vives? ¿Con qué pasión, eh? Bueno, para mí es el enigma de los enigmas, porque engloba muchas otras cosas. Ahora, en esta ocasión estamos dando datos, pero si quieres otra semana nos dedicamos a analizar esta oleada y sobre todo el porqué de las oleadas. ¿Cuál puede ser el significado? ¿A qué responden estas oleadas? ¿Cuál puede ser la intención de esa inteligencia que está detrás del fenómeno ovni? Si quieres, en otra ocasión, otra semana... Avánzanos un poquito, que prepararnos para algo. El 2012 está ahí, llega... es que están jugando con nosotros. Es que desde mi punto de vista es mucho más complicado que eso. Vamos a escuchar testimonio, si te parece. Dime. Bueno, no salimos de España, o regresamos a España, ¿no? El caso de esta ciudad rusa, de Chelyabinsk, sucede el 23 de diciembre de 2011. Bueno, en este mes, sobre todo a finales de diciembre de 2011, tuvieron lugar infinidad de avistamientos en prácticamente todo el mundo. Y desde luego hubo un repunte en España, en nuestro país, en muchísimos casos. Sería imposible comentar todos y cada uno de ellos. Además, sabes que muchísimas personas nos escribieron, nos llamaron, tuvimos la oportunidad de hablar, Fran y yo, con docenas y docenas de personas, ¿no? Obviamente no da tiempo a contar todos, pero simplemente para muestra un botón. Por ejemplo, nos situamos también en diciembre de 2011. En este caso, el avistamiento sucede en una zona que tú conoces muy bien, aquí en España, Cantabria, la zona del Valderredible. Y en esta ocasión son dos testigos que circulaban en automóvil los que observan una luz enorme de grandes dimensiones que se movía de derecha a izquierda, de arriba a abajo durante 15 minutos, hasta que en un momento determinado, y esto es común en muchos otros casos ovni, desaparece a gran velocidad en décimas de segundo. Pero es que esa misma noche, un camionero que circulaba cerca de la localidad de Zuera, una localidad aragonesa, observa dos bolas de fuego, nos decía a Fran y a mí, de un tamaño 3 veces el de la luna llena. En Madrid, por ejemplo, nos vamos a una localidad madrileña, Collado Villalba. Espera, permíteme que diga, sí. Hablando de Cantabria, dentro de un momento seguramente vendrá Mariano Fernández Urresti a contarnos las nuevas, un nuevo libro y sobre todo las nuevas investigaciones acerca de ese personaje tan curioso como es Sherlock Holmes, que parece que se ha puesto de moda. Discúlpame. Bueno, pues te decía que en Madrid, en la localidad de Collado Villalba, un matrimonio observa lo que nos describen como una especie de medusa voladora rodeada de luces que estuvo parada durante unos 20 minutos y, como en el caso anterior, en un visto y no visto, desaparece. Pero también tenemos filmaciones y fotografías, son varias, no nos da tiempo, pero vamos a centrarnos en una de ellas, que tiene lugar en Vizcaya, concretamente en la playa de Sopelana. En este caso son dos personas, dos amigas, las que observan este no identificado, pero si te parece vamos a escuchar a una de las testigos de nombre Edurne contándonos este caso. Está
sucedió en la playa de Sopelana, en La Salvaje. Es una playa que es todo acantilados muy altos, donde pues la gente hace parapente, hace surf y tal, ¿no? Y yo suelo ir con una amiga pues a ver los atardeceres y a estar ahí un rato al sol. Y bueno, pues estando con mi amiga haciendo fotos de la puesta de sol, le dije, mira, ¿qué es eso que está ahí a la derecha y tal? Y yo en principio pensé que era como un reflejo de eso. Digo, pero no puede ser. Sí, parece como redondo, como que está detrás de las nubes y había como colores. Así, no recuerdo muy bien los colores, pero creo que era pues sobre azul, como amarillo, como un poco sobre rojo, un rojo rosa. Y nos quedamos las dos mirándolo pues unos minutos y de repente desapareció. Así como vino, se fue. Y todos en este lapso de tiempo cortito, sí, ¿no? Sí. Avistamientos de actualidad. Sobre todo hay determinadas fechas y lo comprobamos cuando hicimos el especial de la oleada. Había muchísimos casos alrededor o en el mismo 11 de noviembre de 2011, muchísimos casos, ¿no? Luego quizás el punto álgido de esta oleada es a finales, alrededor del 23, 24, 25 de diciembre de 2011. Pues fíjate que en fechas muy cercanas a este caso, el caso de Sopelana, que acabamos de escuchar, se ponía en contacto con nosotros un camionero que a eso de las 2 de la madrugada circulaba por la A68 de Zaragoza a Bilbao y concretamente en el kilómetro 85 se encuentra con lo siguiente. Yo vi la luna que estaba según estoy sentado, estaba a mi lado izquierdo y de repente vi como una luz en la parte de adelante, justo delante de mí, de lo que es el parabrisas del vehículo, ¿no? Y una luz muy fuerte, muy grande, y según iba andando, pues me fijaba en la luna que estaba a la derecha y el y no podía ser lo mismo. Entonces lo que hice fue ir aminorando un poco la marcha, y cuando llevaba unos 2 kilómetros, dio un giro muy fuerte, como que iba hacia la derecha, y volvió a hacer como a la izquierda, como un zigzag, y ya desapareció, ya no le vi más. Pero ya tengo una luz muy fuerte, blanca y muy fuerte. Déjame que aproveche también para saludar a toda la gente que está trabajando ahora conduciendo y los camioneros y los que van, los paqueteros, no sé cómo los llaman, con esas furgonetas llevando paquetes de un sitio para otro, que se pasan toda la noche por ahí viajando, que sabemos que nos escuchan. Si tenéis algún tipo de experiencia, contárnosla, por favor. Son grandes oyentes de Espacio en Blanco. Lo sé, 900, 137, 137, o los cuerpos de seguridad del Estado que también andan por ahí escuchándonos y oyendo. Sí. Bueno, nos queda poco tiempo que llegue a Mariano, ¿eh? Bueno, pues ya vamos rematando, pero fíjate que durante esta oleada, sobre todo los meses de noviembre, diciembre de 2011, es decir, los últimos 2 meses del año pasado, tuvieron también lugar avistamientos sobre grandes ciudades. Es decir, hasta ahora hemos hablado pues en pueblos, en localidades con poca población, en carreteras secundarias. Bueno, también hemos escuchado casos en autopistas, pero en este caso sobre grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, recopilamos el testimonio de una mujer de nombre Pilar que a mediados de octubre del año pasado, de 2011, pues salía de un supermercado y a eso de las 9:30 de la noche, en pleno Madrid, estamos hablando de la avenida Abrantes, ¿no? Y cuando sale del supermercado se encuentra con lo que describe como un objeto de aspecto amorfo, como una especie de nubecilla de color amarillenta, estática en el cielo a no demasiada altura. Bueno, aquello le llama la atención, pero bueno, decide seguir con sus quehaceres diarios, ¿no? Y bueno, comienza a andar por la avenida y de pronto se da la vuelta a ver si eso sigue allí, y este no identificado comienza a avanzar y se pierde hacia la zona de la Plaza Elíptica, ¿no? Esto sucedía en Madrid, pero en fechas muy cercanas tenía también lugar un avistamiento en plena ciudad de Barcelona. Y la testigo, Maite, se encontraba, pues bueno, como muchas otras noches, asomada a la ventana, tranquilamente, era aproximadamente la 1 de la mañana, y se encuentra con lo siguiente. Eran 3 esferas juntas, esferas, con volumen, no dibujaditas. 3 esferas, una mayor, una un poco más pequeña y otra un poco más pequeñita, pero las 3 eran como enganchadas por un punto, ¿sabes? Juntas, y vi como si flotaran, como si estuvieran en el agua, ¿vale? Algo que parece en el agua y flota con las olas,
Pero llevaba una dirección, no había viento tampoco y hacía muchísimo calor. Yo le pondría como un volumen, por ejemplo, de una bola de fútbol, o otra de más pequeña, como de balonmano, y la otra más pequeña, como de las bolas de drag esta de los niños pequeños. ¿Tantas visitas hay? Sí. No sabría decir por qué precisamente en este momento, por qué en España. Esto de las oleadas es algo curioso, porque de pronto tenemos muchísimos casos y de un día para otro desaparecen. Sucedió durante la oleada gallega, que yo viví muy de cerca. Durante el año 95-96 recopilamos más de 400 casos a pie de campo de todo tipo, filmaciones, aterrizajes, casos con implicación militar, y de un día para otro, esto comienza a finales del 95 y a mediados del 96 desaparece totalmente la casuística, pero totalmente. Yeah. Y son otras zonas, en este caso otros países, los que comienzan a vivir grandes oleadas de ovnis. Yo estoy convencido de que los grandes medios de comunicación acabarán hablando de estos casos, porque siempre sucede igual. Al principio los grandes medios marginan todo este tipo de información, pero cuando la avalancha ya es enorme, llama mucha gente a los medios, comienzan a salir ciertas cosas, se ven obligados a tratar el tema. Pues que lo vayan haciendo. En Radio Nacional nos estamos recogiendo toda esa información, y si realmente es una oleada, seguiremos hablando de ello. Preparaos. Déjame que escuchemos antes de que te vayas algo que han preparado nuestros compañeros. Quiero contarte una cosa, Mark. Algo que aún no sabes. Nosotros, los capaxianos, lo hemos descubierto porque llevamos mucho tiempo existiendo. El universo se expandirá y luego se cerrará en sí mismo. A continuación volverá a expandirse y repetirá este proceso hasta el infinito. Lo que no sabes es que cuando el universo vuelva a expandirse, todo será otra vez como ahora. Cualquier error que cometas esta vez, lo revivirás en la próxima ocasión. Todos los errores que cometas, los revivirás una y otra vez, eternamente. Por eso mi consejo es que esta vez tomes la decisión correcta, porque esta oportunidad es la única que tienes. Eso decía un capasiano. Igual es que están aquí, todavía no nos hemos dado cuenta. Bueno, y tiene razón, ¿no? Yo creo que esa es la filosofía correcta, ¿no? Pensar que esta es la única oportunidad que tenemos, aunque estoy convencido de que en realidad no es la única, pero hay que actuar como si fuera la única. Habrá que aprovecharlo. Vale, pues estamos viviendo una oleada, yo lo digo de siempre, que se presente ya una vez, que ya hemos visto tantas historias, nos han contado tantas veces las experiencias, que queremos pruebas más definitivas de que están ahí. Pero bueno, estaremos atentos. Gracias, Miguel Pedrero. Hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene. 3:39, 2:39 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo aquí en Radio Nacional. Llega otro invitado desde Cantabria con un personaje que parece que se está poniendo de moda. Por si acaso, ahí está el tema. Extrañamente, el personaje de Sherlock Holmes ha vuelto a ser protagonista de las pantallas de medio mundo. Sherlock Holmes es un personaje ficticio creado en 1887 por Sir Arthur Conan Doyle. Es un detective asesor en el Londres de finales del siglo XIX que destaca por su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Es protagonista de una serie de 4 novelas y 56 relatos de ficción que componen el canon holmesiano, publicados en su mayoría por The Strand Magazine. Sherlock Holmes es el arquetipo de investigador cerebral por excelencia e influyó en gran medida en la ficción detectivesca posterior a su aparición. Conozcamos un poco más de este personaje y de otra figura de su tiempo, Jack el Destripador.
Esta música ha sido un tanto diferente, nos lleva a un ambiente lleno de niebla, en la Inglaterra victoriana, donde había personajes, como decíamos, que nos han llenado muchos ratos de nuestra vida, y para hablar de ellos nos vamos con un autor que acaba de publicar un libro que se llama Las violetas del círculo de Sherlock, Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, Mariano. Hola, muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar contigo y con tus oyentes. También nosotros. Yo encantado de que estés por ahí por Cantabria, ese bonito lugar. Y antes de nada, Mariano, ¿cómo te ha dado por tú que escribes cosas sobre el Camino de Santiago, sobre algunos misterios de Jesús de Nazaret? ¿Por qué de repente ahora Sherlock Holmes? ¿Y por qué está tan de moda este personaje que esta serie de televisión tiene? Te diría que ha sido una afortunada casualidad, porque el libro está finalizado y comprado por la editorial por Suma de Letras hace aproximadamente un año. Entonces yo no sabía que iba a coincidir su edición con el pase en una cadena nacional de una serie sobre Sherlock Holmes, ni tampoco sobre el estreno de la segunda parte de las aventuras de Holmes, ¿no? Uh-huh. Ha sido una casualidad. ¿Por qué está de moda? Yo diría que es que Holmes nunca se fue, no es que regrese. Holmes es lo mismo que Drácula, lo mismo que Peter Pan, son iconos que literarios, yo diría que son golem literarios, personajes que fueron creados y que devoraron a su propio autor, hasta el punto de que pocos conocen o recuerdan a Bram Stoker y todo el mundo en cambio recuerda a Drácula. Tal vez pocos recuerden a Sir Arthur Conan Doyle y todos recuerdan a Holmes. Incluso iconográficamente son esos tipos, esos personajes que todo el mundo identifica, ¿no? Ya, personajes que quizá tenemos en el inconsciente colectivo, que se nos ha metido ahí, o que forma parte de nuestro acervo cultural. Yo creo que sí. En el caso de Sherlock, él se decía de sí mismo era el primer detective consultor del mundo, y es realmente así. No es que podamos hablar de un antes y un después en las novelas de detectives, es que un antes prácticamente no hay. No hay. Todo es un después de Holmes. Ya. ¿Y este personaje es un personaje de ficción, evidentemente, o hay algo detrás mágico que...? Sí, la historia de la novela, Las violetas del círculo de Sherlock, es una historia sobre Sherlock Holmes y sobre Jack el Destripador, pero sin ellos. Yeah. Y sin embargo con ellos, porque los hechos ocurren en el Londres actual y también en una ciudad imaginaria del norte de España, pero se trata de un copycat, un tipo que imita los crímenes de Jack el Destripador y que reta a la policía y también a uno de los miembros de esa hermandad literaria llamada el Círculo de Sherlock a descubrirlo, y para ello le remite cartas con pistas que tienen que ver con las aventuras de Sherlock Holmes. Sin las aventuras de Sherlock Holmes sería imposible atraparlo, y por eso se mueven todo el rato en la novela tanto Sherlock como Jack. De hecho, incluso se van reconstruyendo los crímenes que ha cometido Jack porque nuestro copycat los imita a la perfección. Es un poco el modo en que se hilvana la historia, ¿no? Ya. En la realidad, ¿qué tenía de romántica esa era victoriana que tanto llama la atención? A ti te gusta mucho, ¿no? Todo. Mira, en el caso estamos hablando de 1888, cuando se produce el llamado Otoño de Terror, cuando Jack siembra de pánico las zonas de las calles de Whitechapel y de Spitalfields, ¿no? Esta zona de Londres. Es una época muy evocadora por muchas razones. No solo por el hecho de que aparezca un criminal que yo creo que es inolvidable, Jack, sino porque además nos encontramos con un ambiente literario muy especial, con personajes o con autores como los que he mencionado, como Bram Stoker, como Sir Arthur Conan Doyle, con una afluencia o una importancia notable de las hermandades secretas, de sociedades secretas, de los masones, de los Rosacruces, de los Illuminati, también de la Golden Dawn. Hay pertenencia de muchos de esos autores a algunas de estas hermandades secretas, y todo eso adobado por una estética muy evocadora convierte al Londres victoriano, hacia Londres de finales de 1880 en un escenario fabuloso para todo este tipo de aventuras. Y de hecho, tanto Dickens como otros autores exploraron el territorio de lo paranormal, de lo misterioso, ¿no?, en sus novelas. Tiempo lleno de sociedades secretas, como decías, y muchos de sus autores que pertenecían a esas sociedades secretas plasmaban en sus obras algunas claves, ¿no?, como para tratar de dejar mensajes crípticos o encriptados a la gente que lo leyera. Sí, la verdad es que no solo los autores, por ejemplo, se ha especulado
trasladándonos de Inglaterra a Francia, por ejemplo, en el caso de la posible pertenencia de Julio Verne a la Sociedad de la Niebla, ¿no?, a la que también estuvieron vinculados otros autores, según algunos ensayistas, como Michel Lamy. Pero incluso se da la circunstancia de que una de las hipótesis que se barajaba a propósito de los crímenes de Jack el Destripador guarda relación con las sociedades secretas, con los masones. ¿Sí? Sí, el modo en el que presentó el escenario de algunos de sus crímenes, la colocación de algunas de las vísceras, en concreto de los intestinos de algunas de sus víctimas sobre el hombro, la distribución concreta de los escenarios de los crímenes sobre el plano de Whitechapel, formando una irregular estrella de 5 puntas, el hecho de que la policía borrara una pintada en la que se hacía alusión no a los judíos, como se traducía, sino a los yubes, a los seguidores de Hiram Abi, el constructor del Templo de Salomón. Todo eso ha hecho que la hipótesis de una serie de rituales masónicos detrás de los asesinatos de Jack pues haya cobrado vida y haya gozado de esplendor durante al menos bastante tiempo, ¿no? Ahora hablaremos de ese Jack el Destripador, pero antes, en alguna parte he leído que si Arthur Conan Doyle se inspiró en un médico forense para sacar un poco el personaje de Sherlock Holmes. Sí, es cierto. Cuando él era estudiante de medicina en Edimburgo, tuvo un profesor, Joseph Bell, que tenía fama de deducir a partir del aspecto de una persona, pues lo mismo que hizo después Sherlock Holmes y sus aventuras, es decir, deducir de su oficio, de dónde venía, a dónde iba, su carácter, etcétera, ¿no? Ese personaje, ese médico, Joseph Bell, probablemente no sea conocido para nadie y tampoco para tus oyentes, pero si decimos su segundo apellido, probablemente se haga la luz. Joseph Bell House. Entonces nos vamos a la serie televisiva House y nos encontramos con un personaje autodestructivo, como el propio Holmes, un personaje que vive en el 221 de una calle desconocida, ahí es donde vive House, que tiene un amigo médico, igual que Watson lo era para Holmes, Wilson lo es para House, incluso hay similitudes claras fonéticas entre los nombres, entre los apellidos de cada uno de ellos. Sherlock es adicto a la cocaína y a la morfina, House lo es a la bicodina, Sherlock toca el violín, House hace lo propio con la guitarra, y House es también, en alguna medida, un detective que localiza enfermedades. Es más, la primera paciente de un caso grave que consigue sanar House se llama Irene Adler, que es el mismo nombre que tenía el personaje del cual más o menos estuvo enamorado Sherlock Holmes y que aparece en la aventura titulada Escándalo en Bohemia. Ya, y eso supongo que no será una casualidad, ¿no? No, en absoluto, es un homenaje en toda regla a Sherlock Holmes en la persona de House, y el carácter, como te digo, destructivo, este carácter que hace que cuando hay un caso, bien sea médico, bien sea detectivesco, nuestros personajes den lo mejor de sí mismos, pero cuando no hay nada que investigar, cuando no tienen un reto intelectual, se hundan en una profunda depresión y se dejen llevar durante días, incluso a veces semanas completas, como hacía Sherlock tumbado en el sofá de una manera indolente, ¿no? Es un claro homenaje y una prueba más, como te decía antes, de que Sherlock jamás se fue. Un poquito más que datos que de otro personaje que aparece en las violetas del círculo de Sherlock. Este sí era real, ¿no? El Jack el Destripador. Lo era. Fíjate, se da la circunstancia de que Sherlock era un personaje literario, pero que ha sido casi considerado real, puesto que la gente, incluso todavía hoy en día, manda cartas al 221B de Baker Street con la confianza de que Sherlock les ayudará a resolver algunos de sus problemas. No me digas que hacen eso. Sí. Y es más, es que la historia es muy curiosa, porque cuando Sir Arthur Conan Doyle, harto de su personaje, decide matarlo en una aventura titulada El problema final, y lo lanza al fondo de las cataratas de Reichenbach, en Suiza, junto con James Moriarty, se producen manifestaciones en Londres de sus lectores. La madre de Sir Arthur Conan Doyle deja de hablar a su hijo y le exigen la resurrección, y efectivamente tiene que volver a escribir aventuras en las que aparece Sherlock. Bien, dicho esto, ese personaje, como te digo, que es literario, parece real, y en el caso de Jack estamos hablando de un personaje real que ciertamente parece legendario, porque nunca hemos podido identificarlo, no sabemos quién era. Hay toda suerte de especulaciones a propósito de si estaba metida en todo este jaleo la Casa Real Británica o no, si era un pintor, si era un judío que vivía en la zona, una especie de matarife. Hay multitud de teorías. Por tanto, un personaje literario
que parece real y un personaje real que ciertamente parece legendario, ¿no? Y se cruzan, en su tiempo se cruzaron los dos, ¿no? Sí, que efectivamente, en la época en que, por ejemplo, en el instante en el que Jack está cometiendo sus crímenes, Sherlock aborda un par de las más notables de sus investigaciones, en concreto, por ejemplo, la del perro de los Baskerville, el sabueso de los Baskerville, que es una de las más conocidas aventuras de Sherlock Holmes, coincide aproximadamente en el tiempo con los últimos momentos de los crímenes de Jack, ¿no? Podríamos preguntarnos, pero hombre, ¿cómo es que Sherlock no se dejó caer por Whitechapel y trató de investigar el caso? Bueno, pues se dice, en algún pastiche se ha hecho coincidir esa posibilidad. Incluso hay películas como Asesinato por Decreto, una película muy conocida, donde Christopher Plummer hace el papel de Sherlock y se plantea la posibilidad de que pudiera investigar esa circunstancia. Quien sí investigó los casos de Jack fue el propio Sir Arthur Conan Doyle y propuso una teoría, la teoría de que Jack se disfrazaba de mujer y eso le permitía salir con cierta comodidad de los escenarios del crimen sin ser identificado, porque podía pensarse que era una partera, por ejemplo, que había asistido a uno de los múltiples abortos que se producían en la zona de Whitechapel, que estaba repleta de prostíbulos, etcétera, ¿no? Eso es una de las cosas que sí ocurrió en la realidad. El propio Sir Arthur Conan Doyle perteneció al Club de los Crímenes, se llamaban así, un grupo de profesionales liberales que les gustaba investigar ese tipo de asuntos. Un tiempo apasionante aquel y personajes apasionantes. Sus autores, o la gente que lo estudiaba, trataba de dejar un mensaje secreto en ellos, ¿no crees? Sin duda hay guiños y dobles lecturas en muchas aventuras y en muchas de las novelas. Antes también mencioné a Julio Verne, que es uno de los casos claros y palmarios donde hay más de una lectura, ¿no? Y en todas estas historias hay, como tú bien dices, pues esos guiños a lector, entre comillas, un poquito iniciado. No son historias banales en modo alguno. Ya. ¿Y tú has querido dejar algún mensaje, conociéndote también, secreto en esas violetas del círculo de Sherlock? Yo lo que he pretendido es disfrutar como un enano y lo he conseguido, y ahora me gustaría que los lectores, que ojalá sean muchos, lo pasen tan bien como me sucedió a mí, ¿no? ¿Qué he pretendido? He pretendido hacer entre comillas, un pequeño homenaje a esas historias, a las historias de las novelas góticas, a la novela negra y a un mundo que a mí me parece fascinante, apasionante, y además intentar situarlo en el siglo XXI, ¿no? En fin, espero haberlo conseguido. De todas las maneras, sí te puedo decir, y a ti te sorprendía un poco que haya habido un cambio brusco en los libros que antes había escrito respecto a este, pues te diría que este es el más mío que ninguno, porque realmente esta es una época y una literatura que siempre me ha apasionado, ¿no? Curioso. Gracias, Mariano. Esta ciudad donde tú ambientas esta historia de estos dos personajes es Torrelavega, lugar al que yo voy bastante a menudo. Espero no encontrarme con ningún Sherlock Holmes ni ningún Jack el Destripador, y sí contigo cuando vuelvo por ahí. Enhorabuena. ¿Forma de ponerse en contacto contigo, tener más información de esta obra? Sí, en mi página web, www.marianofernandezurresti.com. Mariano Fernández Urresti, sin H, con 2 R's.com. Gracias, Mariano, por la obra que voy a disfrutar leyendo y por tu trabajo. Muchísimas gracias a ti por tu amistad y por estos minutos. Nos vemos prontito. Abrazo fuerte. Hasta luego. Hola, buenas madrugadas. Llegamos, es tiempo de salir de viaje. El destino a esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todos los que esta noche nos dedicamos a realizar el programa. Un placer estar aquí juntos. Esta noche la parte técnica, Elena Trapero y Mar Gasca, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros, como siempre, un placer estar aquí compartiendo hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias en Radio Nacional. Y como ya viene siendo costumbre, saludar a un grupo de amigos que han venido a vernos. Nos han traído unos dulces súper ricos para pasar la noche en la madrugada cuando entra el hambre. Y abrimos redes sociales y canales de comunicación. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, espacio en blanco @rtv.es nuestro email, y en Face, en Twitter, eBlanco Radio. Buscarnos, que por ahí estamos con los saludos para todos.
Además tenemos un número de WhatsApp, desde Barcelona lo atiende nuestro compañero Ramón Álvarez, 652-03-5934, repetimos 652-03-5934, ahí estamos esperando cualquier saludo, cualquier nota de voz, y si estáis fuera de España y estáis escuchando, mandarlo, que será un placer oírlo. Muchos son los temas que nos esperan, ahí va un avance de lo que os hemos preparado para hoy con visitas de gente especial, incluso llegado desde el Cairo, ya veréis. Más que una leyenda, quizás mucho más reales de lo que podemos imaginar. Seguiremos dejando en nuestro tiempo a un ser considerado como un maestro. Llegado desde los pies de las grandes pirámides de Egipto, nos trae ecos de antiguos conocimientos secretos. Esa es la ruta de nuestro viaje de hoy. Disponte, oscuros mundos desconocidos nos aguardan esta noche. Con esta música un tanto tenebrosa te recibimos. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, pues nada, una música desde luego es la mejor, la más adecuada, ¿no? Para entrar directamente en el tema. Javier Arries, compañero, ha estado con nosotros algunas veces. Tu último libro era Magia en el Antiguo Egipto, sí. Objetos malditos. El anterior, sí. ¿Y cuál más? Vampiros, escribiste un libro sobre vampiros también. Efectivamente, en sería 2007. el antepenúltimo, sí. Vale, déjame que te presente. Eres ingeniero licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense en la especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos. El típico físico loco. Trabajas como profesor y ¿por qué alguien como tú se dedica a estos mundos oscuros? Porque te gusta mucho lo oscuro, ¿no? Me gusta... Lo tenebroso, lo que tiene que ver con ese otro lado. En realidad soy más de luz que otra cosa, es decir... Lo eres, pero de vez en cuando hablas de esas cosas, ¿no? Sí, porque creo que es importante, no sé, conocer ese otro lado, ¿no? Que dejamos ahí relegado. Muchas veces, pues, sobre todo vivimos en una era de la razón, de las luces, y tendemos a tapar todos esos temas que, bueno, por un lado son siniestros, pero por otro lado románticos, ¿no? Han dado lugar a una literatura y a un cine fascinantes y a todo ese movimiento del romanticismo que rescató leyendas y todo tipo de seres, ¿no? Que vivían en la noche. Yo creo que, de alguna manera, hemos sepultado nuestros miedos, dejado escondidos ahí en el armario, les hemos puesto toda la luz de la razón y están ahí escondidos, pero es que yo creo que escondidos dan más miedo y hacen más daño, Miguel. Ya. Entonces yo creo que hay que sacarlos un poco a la luz. Existen otros mundos, pero están más cercanos a nosotros, ¿no? De lo que queremos. Digamos que nos muestran un mundo muy aséptico y demasiado racional a veces, y yo creo que hacemos mal. Creo que también hay que rescatar ese otro lado. Creo que hay un sol, pero que también hay una luna, y que hay que saber combinarlos perfectamente, ¿no? Para poder caminar bajo los dos. Y eso lo haces tú muy bien con tu mente científica, por un lado, ¿no? Y también mágica. Sí, no tengo ningún problema. Creo que ciencia y arte son dos cosas que se complementan perfectamente, ¿no? Que el mundo es entendible desde los dos aspectos, de los dos puntos de vista. Para una cosa tengo mi microscopio y mi telescopio, y para ver un cuadro, por ejemplo, pues utilizo mi otro lado de la mente, que es el que me da esa intuición y el que me permite apreciar ese todo, ¿no? Esa unidad que hay detrás del cuadro. ¿Y tus alumnos qué te dicen cuando saben que escribes esos libros tan raros y...? Pues procuro no decírselo, porque claro... Pero se enteran, ¿no? Claro, sí, se acaban enterando, acaban viéndome en la tele o escuchándome, o alguien se lo va contando, y al final, claro, pues se enteran y lo utilizan, pues te lo diré, para que no demos clase. ¿Ah, sí? Claro. Y cuéntanos cosas sobre los vampiros y hoy no hay clase, ¿no? Claro, eso es lo que quieren, pero no cuela. Este es nuestro invitado, Javier Arries. 900-137-137 el teléfono, que no te llamas así realmente, ¿no? ¿Te llamas Javier? Me llamo Javier Sierra, pero bueno, como mi tocayo, que además, pues cuando nos vemos nos reímos, ¿no? Por las coincidencias, que yo también viví en Vinarós como él. Bueno, pues como él ya había publicado, me parecía un poco como tirar un poco, ¿no? Del carro de alguien como él, ¿no? Que tiene incluso pues su premio Planeta. Y aparte, pues siempre me ha gustado estar un poquito ahí aparte. En la sombra. La sombra es lo mejor para poder vigilar a las sombras. Sí, señor. Digo, nuestro invitado, 900-137-137 si queréis preguntar. Y volvemos de nuevo a su mundo tenebroso, porque parece que aunque no lo creamos, está más cerca de lo que podemos pensar. El miedo a que los muertos resurjan de sus tumbas es tan viejo como el mundo.
Y entre esos seres que podrían resucitar, los más temidos son los vampiros, los terroríficos señores de la noche. Los señores de la noche visitan hoy nuestro programa. Parecen personajes solo de leyenda, pero existe algo más de realidad en torno a su figura. Nuestro invitado nos descubre algo más de su historia. Pues vamos a ver si aclaramos temas, si te parece. En esta última etapa del programa queremos buscar respuestas a misterios de siempre y contigo queremos darle un poco eso, alguna respuesta a este asunto de los vampiros. Primero, porque son tan atractivos, porque llaman tanto la atención. Incluso en nuestros tiempos está lleno de series para jóvenes de vampiros, no sé cuánto de... Ya no sé ni cómo se llaman, pero está lleno. Sí, tremendo. Literatura, cine, series, como bien dices, cómic, absolutamente todo, videojuegos, es decir, copan prácticamente todo lo que tiene que ver con ocio y con arte. Bueno, en principio deberíamos distinguir diferentes figuras del vampiro. Está el vampiro folclórico, que es menos atractivo de lo que parece, bastante más terrible, más feo, más brutal, por decirlo así. Y por otra parte ese vampiro literario, ¿no? Que es el que queda en el imaginario popular, que es el que empieza a popularizar sobre todo pues ese Drácula de Bram Stoker, un vampiro aristocrático que tiene que ver con la muerte, con el lado tenebroso, pero también con ese otro lado erótico, ¿no? De la vida, es el Eros y el Tánatos. Y bueno, pues esa figura ha ido dando lugar, haciendo un montón de vueltas de tuerca, se ha ido, digamos que transformando con los tiempos, los autores han ido cambiándola y nos encontramos ahora, por ejemplo, pues con toda una serie de películas, de novelas en las que se nos habla de vampiros que son adolescentes eternos, pero adolescentes eternos que están fuera de toda ley, que son que tienen el poder para hacer prácticamente todo. Entonces es como una especie de superhéroes que están más allá del bien y del mal, lo que mucha gente querría tener en sus manos. Por eso llama la atención. Claro, llama la atención porque son atractivos, eternos y pueden hacer absolutamente lo que quieran. Entonces están fuera de la ley, del hombre, de la divinidad, de todo. Les atraen por eso precisamente. Hay otro vampiro, el histórico, ¿no? Claro. Está el histórico por un lado, que es cómo han evolucionado esas creencias, digamos que los documentos que tenemos acerca de casos de vampirismo en Centro Europa, como los juristas por un lado, los médicos por otro, han entrado ahí en discusiones desde que esas noticias que venían de esa Europa del Este, sobre todo desde el siglo XVII, ¿no? Pues empezaron a crear ahí una controversia pues brutal. Y luego está ese vampiro folclórico que están estudiando los etnógrafos continuamente y que es el que de alguna manera ha dado lugar a las leyendas. Vale, ¿de dónde viene ese oscuro término de vampiro? Aquí hay un dato, 1721, pero me temo que es mucho más antiguo, ¿no? Sí, es muy antiguo, pero es que es uno, además de los muchos que tenemos para calificar estas criaturas, porque hay una cantidad, una tabla de denominaciones pues tremenda. Hay Upir, Opir, Vedlak, Badme, una burrada de términos que están absolutamente dispersos, sobre todo, por supuesto, sobre la Europa eslava, pero también tenemos al brucolaco griego, el burkolak, el batulak, están emparentados también, curiosamente, con términos que designan a los hombres lobos. Son dos figuras muy ligadas entre sí, efectivamente. En otros casos también con los brujos, y de hecho una de las teorías de las que dicen de dónde puede haber venido la raíz que da lugar a vampiro es Uber, que del turco significaría bruja, hechicero. La verdad es que no está muy claro, porque tenemos eso, una cantidad de términos pues tremenda. Digamos que la denominación que ha quedado registrada en nuestros lenguajes occidentales, en inglés, en francés, en alemán, en español, portugués, etcétera, es pues la transcripción de esa palabra vampir que empezó a hacerse famosa por periódicos, le Glaner Historique y otros periódicos de la época, en 1720 y pico, 1730 y tantos, empezaron a salir artículos en los que se mencionaban informes de oficiales austriacos que utilizaban esa palabra y que era empleada sobre todo en el Banato de Timisoara y en Serbia, ¿no? En unos territorios que habían sido pues prácticamente conquistados hacía muy poco a los turcos. Bueno, en esa región el término vampir, bopir, bupir era muy conocido. Eso fue quedando en los informes y eso fue lo que quedó en los periódicos que fueron recogiéndolo primero en Austria, luego el Glaner Historique, que era un periódico belga, en Inglaterra, y al final en nuestro idioma ha quedado así gracias al padre Feijó, que bueno, pues, sí, efectivamente. Y lo que hizo este padre
padre Feijóo pues fue fijarse en un tratado de vampirología auténtico, el primer tratado de vampirología completo, que fue escrito por el padre Calmet, un padre francés, un sacerdote francés que hizo pues un estudio bastante completo de todas las noticias que venían de allí entonces, y él empleaba esa palabra, vampire en francés. Bueno, pues nuestro padre Feijóo la tradujo como vampiro, poco después nuestra Real Academia la introdujo ya directamente como palabra nuestra. Ya. O sea que no tiene nada que ver con Bram Stoker y con todo eso que dice, ¿no? No, Bram Stoker lo que hizo fue coger una serie de claro, personajes, estuvo documentando con una serie de libros. Parece que nunca estuvo en Transilvania, ni en el castillo de Drácula ni nada, pero se informó bien, sí. Eso sí, porque estuvo en contacto incluso con académicos que vivían en Centro Europa para informarse acerca de las leyendas de los vampiros. En último momento, pues vio esa leyenda más que leyenda, ¿no? Esa figura histórica de Vlad Tepes, que no tiene nada que ver con el vampirismo en principio. Era un noble muy cruento, un noble que tenía que enfrentarse con los turcos, un noble de frontera muy rudo y que tenía que poner orden en sus tierras, ¿no? Y bueno, pues dijo, pues este noble, si lo convierto en vampiro, ya va a ser la bomba, ¿no? Esa mezcla de rudo, noble, aristócrata y de no muerto que regresa de la tumba, pues va a serla. Y efectivamente lo fue, ¿no? Y es realmente el que ha dibujado, perfilado la imagen del vampiro que tenemos. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche con Javier Arrés, nuestro compañero, hablando de vampiros que andan por ahí a... ¿Hoy es noche? No es noche de luna llena. No, todavía no. Hay un artículo que escribiste donde das diferentes nombres en diferentes partes del mundo. En todas las tradiciones existe este personaje y supongo que no habría mucho contacto entre ellas en la antigüedad, ¿no? Es decir, que es como un arquetipo que tenemos todos ahí culturalmente asociado. Claro, cuando escribí vampiros me encontré con que tenía que definir realmente al vampiro. En la RAE lo define como cadáver que en algunos países creen que se levanta y va a chupar la sangre de los seres vivos. Bueno, pero es que esta descripción, pues, digamos demasiado literal, no se ajustaba a otras figuras de vampiros, también en la Europa del Este, por ejemplo, que no chupan sangre. Es decir, el vampiro no siempre en las historias de vampiro chupa sangre. Por ejemplo, entre los griegos sencillamente llama a la puerta y no debes responder, claro, porque si no, pues acabas siendo un compañero suyo, por así decirlo. Lo que me resultó curioso es la cantidad de seres mitológicos que, bueno, pues cubrían prácticamente todo el planeta, no solamente todo el planeta, sino que es que además todas las culturas prácticamente tienen una figura parecida. Algunas figuras mitológicas pues muy extrañas, ¿no? Como en Chile la figura del Colo-Colo, que se parece mucho a una especie de basilisco griego extraño, con cabeza de gallo, con cuello de serpiente, una pequeña cuerpo de pollo. Debe ser un ser realmente curioso, pero cuidado, terrorífico, porque cuando la gente se queda dormida, él emite una especie de canto extraño y lo que hace es absorber, fíjate, la saliva en este caso. El caso es adquirir algo, un fluido vital en el que vive justamente eso, la fuerza vital, ¿no? de la persona. Bueno, la persona que está siendo atacada por un colo-colo va quedándose exhausta hasta que muere, va quedándose pues sin fuerzas hasta que muere realmente. Esto está muy alejado de la figura, ¿no? del cadáver andante que estamos acostumbrados en el este. Pero es que fíjate, tenemos figuras tanto en África, dentro de las culturas pues subsaharianas, que son realmente curiosas y Palis, que coinciden. por ejemplo. Claro, y en China, en Japón, en el Caribe, en África, por ejemplo, fíjate, tradiciones tan comunes como que los brujos, generalmente muy asociados también en nuestra cultura grecorromana, ¿no? El hecho de ser brujo vivo y ser luego, cuando mueres, un vampiro. Bueno, pues entre muchas culturas africanas es igual. El hechicero se alimenta, hace ritos de sangre, a veces se alimenta de la sangre de sus víctimas y cuando muere también está supeditado, ¿no? a esa sed de sangre. También, curiosamente, se supone que la tumba del vampiro tiene una especie de agujeros por los cuales surge de alguna manera lo que sería el cuerpo vital del vampiro para poder absorber la sangre de los demás, ¿no? Y eso se le llama, incluso en algunos países se llama chimenea, pequeños agujeros que están próximos a la tumba y que son siempre considerados como sospechosos, ¿no?
¿no?, de ser un vampiro. Pues curiosamente eso de la chimenea está también presente en muchas tradiciones en Bulgaria, por ejemplo, ¿no? Si tú ves una tumba con un agujero que está cerca, pues muchos van a pensar que ahí abajo reposa un vampiro. El vampiro chino, por ejemplo, se parece muchísimo, hasta tal punto que algunos investigadores han pensado que la figura del vampiro europeo procede de él, por la ruta de la seda. Habría ido, digamos que conquistando terreno el mito, y además es un ser súper curioso. Yangtze significa literalmente cadáver saltarín, y es una especie de demonio que usurparía el cadáver de un muerto, aprovechando el Po, una especie de alma lunar, de alma jin, que queda como remanente en el cadáver, pues para poder animarlo, pero claro, el cuerpo ya tiene rigor mortis y no puede avanzar de otra manera que pegando saltos. Curiosamente, este vampiro, del cual hay crónicas muy antiguas, historias en poblados, por ejemplo, acerca de Pekín, con un aspecto bastante terrorífico, el pelo le crece, las uñas también desmesuradamente, tiene un tono verde debido a cierto hongo que vive en el lino con el cual se hacen los sudarios para enterrar a los cadáveres en la tradición china. Bueno, pues curiosamente no bebe sangre. Lo que hace realmente es que huele tu ki, huele tu aliento, de alguna manera. Y de hecho una de las formas de librarte de él es no respirar, porque en cuanto respires salta hacia ti y de un solo soplo absorbe toda tu fuerza vital y te deja seco. Claro, que lo puedes evitar durante segundos, porque claro, poco puedes durar con él. ¿Qué tiene esto que ver con la magia roja o con ese mundo también que está asociado a la sangre? Mucho, y de hecho en muchas tradiciones brujería y vampirismo están muy asociados. De hecho hay algunos investigadores obstinados en pensar que el vampiro es el vampiro eslavo. Olvidan que tenemos tradiciones también anteriores a la llegada de los eslavos en el Mediterráneo, en los cuales se asocia sobre todo la hechicería, el haber practicado la magia negra en vida, con el convertirte después en un vampiro. Pero es que incluso en las tradiciones eslavas también es así. Es decir, uno de los primeros que se va a convertir en vampiro seguramente cuando muera, que son mirados así, son los hechiceros y los brujos, y aquellos que rompen los tabúes religiosos, por ejemplo, pues que no respetan los ayunos religiosos o hacen todo tipo de tropelías en fechas santas, etcétera. Bueno, está muy asociado. De hecho, incluso en nuestra propia tradición brujeril, pues se dice en algunos casos que la bruja cede su cuerpo, no solamente su alma a Satanás, también su cuerpo, para que el propio demonio o un demonio auxiliar pueda hacerse cargo de ese cuerpo de la bruja y seguir haciendo desmanes y tropelías. De hecho, las brujas, en muchos casos, por ejemplo en Zugarramurdi, eran también acusadas de absorber la sangre de los niños a través de su sexo, y era una cosa absolutamente normal. Y tenemos una figura de bruja vampiro en España, que es la Susona en el norte. Las huaxas y las susonas son mujeres, generalmente son ancianas, con un solo diente, que se convierten en lechuzas. Fíjate además la asociación de un solo diente y ese pico de la lechuza, ¿no?, el parecido, y que se alimentan de la sangre de los nenos, es decir, de aquellos, los más pequeños, de los adolescentes, de aquellos que tienen más fuerza. Rasgan su pecho con ese pico que tienen de lechuza y absorben por ahí su sangre. ¿De dónde viene esto? De las Strigae romana, también brujas que se convierten en lechuzas, que entran en las habitaciones de los niños a través de la ventana y absorben su sangre. Y fíjate, la figura del vampiro del país típico en el que pensamos siempre cuando hablamos de vampiros, que es Transilvania, se llama precisamente así, Strigoi. Y están los Strigoi Viu y los Strigoi Mor. Los Strigoi Viu son hechiceros y el Strigoi Mor es un hechicero que ha muerto. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Seguimos viaje detrás de este personaje de leyenda. Mucho antes de la publicación de Drácula ya se conocían historias de supuestos vampiros. En el año 1732, el médico militar Johann Fluckinger investigó el caso de un tal Arnold Paole por orden de la administración militar austríaca. Al parecer se trataba de un no muerto que cometía sus crímenes por la noche en un pequeño pueblo de Serbia, un suceso que provocó una auténtica psicosis colectiva. Varios vecinos juraron haberlo visto poco después de su muerte, merodeando por las calles y penetrando en las casas para arrebatar a los vivos su energía vital. Leyendas de no muertos en la historia. Conozcamos algunas más. Ahí veíamos una noticia
Luego veremos algunas muchas más cercanas a nosotros en el tiempo, de esos vampiros históricos que han existido en casi todas las partes del mundo, como veíamos en los orígenes, pero sobre todo en Centro Europa, ¿verdad? Claro, de ahí viene, de hecho, la imagen que tenemos del vampiro, como digo. Y bueno, el caso que acabamos de escuchar, efectivamente, que es el caso de Arnold Paole, pues en esos años, en 1725, 1720, hubo auténticas epidemias. Estamos hablando, para situarnos históricamente, que es interesante, estamos hablando de un territorio, que es lo que conocemos ahora mismo por Serbia, el Banato de Timisoara, y una serie de regiones que eran la frontera con Turquía, con el Imperio Turco, y que estaban pues continuamente en conflicto. Son tierras desoladas en ese momento, habitadas por una gente pues muy rústica, son los Hajduk. Los Hajduk son gente muy supersticiosa y conforman pues un colectivo de gentes de las etnias más diversas, ¿no? Serbios, croatas, albano-kosovares, incluso ucranianos que emigraron hacia el centro de Europa, y son la gente a la que recurre el Imperio Austrohúngaro para repoblar esos territorios, ¿no? También es un poco de los turcos. Claro, efectivamente. ¿Cómo lo consiguen? Pues esta gente eran como milicianos que se organizaban perfectamente en aldeas, cultivaban, tenían sus familias, tenían sus niños, su ganado, etcétera, pero al mismo tiempo, si había algún tipo de incursión de los turcos, ellos se levantaban en armas y eran feroces guerreros que podían combatir, a veces bandoleros, también contra el primero que pasara por sus tierras, ¿no? Estos haiduks mantenían un montón de tradiciones y de leyendas sobre vampiros, y en este tiempo en el que el Imperio austriaco estuvo en contacto con ellos, esa zona fue militarizada absolutamente, había un gobierno militar que digamos que hacía una especie de tierra de frontera entre el Imperio turco y el reino austriaco, ¿no? Más, digamos, poblado por gente más normal, por decirlo así. Entre otras cosas también porque había enfermedades que podían pasar hacia esa Europa más civilizada. Bueno, pues de ahí provenían todo tipo. Los Hajduk muchas veces se quejaban de casos de vampirismo y amenazaban con irse de sus casas porque no querían morir ni ver cómo sus familias pues morían. ¿Qué tenían que hacer entonces? Pues llamar a las autoridades militares, ¿no? Que eran las que gobernaban en la región, y los militares lo que tenían que ir a hacer allí pues no les quedaba otra que hacerles caso, porque no podían ver cómo esos milicianos se dejaban esas tierras, ¿no? Despobladas, iban allí y muchas veces pues iban con cirujanos militares. En el caso, por ejemplo, de Paole, pues fue así, hay un informe muy completo acerca de lo que pasó con él. Peter Blagojevich es otro caso también en una aldea de este tipo. Iban allí, desenterraban las tumbas donde supuestamente decía la población que había vampiros y de sus víctimas, y curiosamente pues los cirujanos militares se encontraban con que a veces los cuerpos no estaban tan descompuestos como debían, parecía que les habían crecido uñas y dientes, les había surgido una segunda piel, al moverlos pues una cantidad de sangre barbotaba de su boca, de sus oídos, etcétera, y ellos mismos dejaban constancia de que aquello era bastante curioso, pero de una manera muy pragmática decían ellos, pues esto, pues yo qué sé, será por las condiciones del terreno donde han sido enterrados, etcétera. El caso es que tenemos que tranquilizar a la población. ¿Cómo había que hacerlo? Pues dejarles hacer, estacarlos, quemarlos, etcétera. Hubo una auténtica fiebre en ese tiempo, ¿no?, de vampiros en esa parte del mundo. Sí, pues el caso de Paole, por ejemplo, como digo, anteriormente en Kisilova, Peter Blagojevich, eso fue en el año 1725, y de ahí tenemos uno de los primeros informes oficiales. 1725. Tenemos un informe del oficial imperial de Gradiška, Fromval. Como digo, todas las autoridades eran militares, toda la zona estaba pues gobernada por militares. Bueno, pues hasta allí llegan los campesinos de Kisilova quejándose al oficial imperial, diciéndole que después de la muerte de este ciudadano suyo, de Blagojevich, pues a las 10 semanas de haberlo enterrado a él, mueren 9 personas en una enfermedad que les dura 24 horas. En ese tiempo, en esas 24 horas, los que están afectados por la enfermedad dicen que Blagojevich les ha visitado en sueños, que les ha sofocado, se ha echado encima, y que ellos saben entonces que van a morir porque saben que Blagojevich era un vampiro, y a las 24 horas, curiosamente, pues mueren, ¿no? Este hombre, Fromval, lo que intenta es decirles que, que él no puede coger y desenterrar a la gente así por las buenas, que necesita a una autoridad militar superior. No les convencen y le dicen a Fromval, pues si no lo haces, nos vamos, porque además esto ya había ocurrido antes de en la dominación turca, y la aldea pues quedó prácticamente pues aniquilada, ¿no?, por los vampiros. El caso es que Fromval pues tiene que ir con el pope del lugar, con el sacerdote, y pues allí le desentierran a Peter Blagojevich, lo encuentran con las típicas señales de vampirismo, según lo que veía la gente allí, claro, cuerpo con buena cara, incluso sonrosado, hinchado por la sangre supuestamente de las
las víctimas allí ya entran en cólera después de ver aquello y directamente delante de Frombal pues lo estacan, lo queman y arrojan las cenizas fuera. Lo que hacen después es a esas 4 víctimas supuestas de Blagojevich pues desenterrarlas y aplicarles el mismo tratamiento. En el informe dice Frombal que no ha podido hacer otra cosa y que no se pudo hacer más. En tu artículo hablas de usos y costumbres vampíricas. ¿Qué capacidades tenían? Velocidad, pone aquí fuerzas sobrehumanas, parecen dominar los agentes atmosféricos, sí, se pueden convertir en determinados tipos de animales. Eso es. Generalmente están muy ligados, curiosamente, a los fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, hay unos vampiros en Rumanía, que son los moroi. Dan bastante grima, porque los pobres moroi son niños que han muerto asesinados por sus madres al poco de nacer, que no los querían y los asesinan. Los moroi, entonces, que son generalmente enterrados pues superficialmente en tierra, en el monte, generalmente cuentan las tradiciones, van a buscar a su madre para vengarse y absorben la leche que no les dieron, que les correspondía como vivos, y acaban muriendo o matándolas a ellas también. Dicen además que los moroi son capaces de provocar pedrisco. ¿Para qué? Para que las piedras, el pedrisco, ese granizo, pues saque su cuerpo a la luz, arrastre la tierra que los tapa y salgan a la luz. El caso es que ellos quieren que ese crimen salga, ¿no?, a la luz, como digo. En otros casos, por ejemplo, se habla, recuerdo el caso de una bruja vampiro en la República Checa, que cuando fue ejecutada, pues se levantó un gran remolino en el mismo momento en el que moría, un remolino enorme que duró durante horas. Y en muchas otras ocasiones también el vampiro pues está acompañado de fenómenos atmosféricos, tormentas, inundaciones, etcétera. Plagas también traen, como bien dices, a veces pues tienen una fuerza sobrehumana, fuerza que en muchos sitios desaparece al amanecer, pero en otras no. En algunos casos es capaz también de moverse durante el día, pero con menos fuerza, es capaz de convertirse en humo, en pasar por las cerraduras, convertirse en animales. Hay un caso, el zapatero de Silesia, bastante curioso, en el que un vampiro se convierte, o mejor dicho, la víctima de un vampiro, su criada, se convierte en una gallina enorme que intenta estrangular a otra conciudadana, y bueno, pues es la mujer aterrorizada por una gallina enorme, fíjate, acaba salvándose mencionando el nombre de Jesús, ¿no? En ese momento, cosas realmente curiosas, en forma de caballo, de perro, de lobo, etcétera. Y dice aquí que visitan primero a sus familiares, ese aspecto sexual le gustan a las mujeres jóvenes, pero de vez en cuando, esporádicamente, visitan a las viudas. Sí, es bastante típico. Es decir, lo primero que hacen es ir a ver a sus parientes. Y bueno, pues ese lado que decíamos también, es el tánatos, es la muerte que regresa, ¿no? Pero es también el eros. Una de las cosas que se le atribuye al vampiro es la lujuria. Y en algunos casos, incluso en los informes médicos, se habla de que al desenterrarlos, pues los cadáveres de los vampiros pues aparecen con cosas que no deben ser descritas. Es decir, lo que están diciendo ahí es que aparecen con una erección que ahora mismo los médicos saben que es algo normal en el paso, ¿no?, que sufre un cadáver pues a la descomposición. Tiene una explicación absolutamente normal, pero claro, la visión de eso hacía pensar que el vampiro además era especialmente lujurioso, por decirlo así. Y una de las cosas que se le atribuía era que visitaba a su viuda, ¿no?, o que visitaba a aquellas mujeres a las que había amado en principio. A veces aparecía aparecía de manera invisible, por decirlo de una manera. Y la mujer o escuchaba su aliento o escuchaba su voz y se notaba, pues, digamos que inmovilizada en la cama y pues poseída, ¿no?, por lo que fue en un momento su marido. No hay montones de casos en los que se reflejan, ¿no?, estas visitas post-mortem de los vampiros a sus mujeres. Y ya por último, cuando hay alguien cerca a un vampiro de estos, hay fenómenos parapsicológicos extraños, telequinesia, ¿no?, movimiento de objetos, o ropas que se mueven solas. Sí. No es una cosa que se comente mucho, pero hay algunos tratados medievales del siglo XVII, en los que sí se menciona que en algunos casos una de las señales de que el que ha muerto es un vampiro es que sus vestidos se mueven solos. Y además es una cosa que a mí, cuando era pequeño, que empecé este gusto por los vampiros, empezó por la lectura de un
de un libro muy recomendable, que es Vampiros entre nosotros, una recopilación de relatos de Roger Vadim, que fue publicado en Plaza y Janés en el 63, pues prácticamente el primer libro en el que yo aprendí a leer en casa, y eran, pues, sí eran justo relatos de clásicos, ¿no? de autores de vampiros literarios, pero que también tenían fragmentos de obras, por ejemplo, como la de Calmet, ese padre francés que decíamos antes, uno de los primeros vampirólogos, y en ellos, uno de ellos, recuerdo precisamente, era pues un extracto de un libro en el que se hablaba precisamente de cómo el vampiro supuestamente cuando muere pues deja una especie de huella psíquica, ¿no? Por allí por donde ha estado, y que en las casas pues suceden todo tipo de movimientos, telequinesis, vestidos que se mueven, etcétera. Aún se sigue creyendo, es decir, el vampiro no solamente va a morder, el vampiro mueve las cosas, molesta muchísimo, pero mucho, y en algunos casos pues sencillamente lo que hace es golpear al ganado, a la gente sin que se le vea, etcétera. Aquello me impresionó mucho, sobre todo lo de los vestidos. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Más datos que queremos daros acercándonos un poco a nuestro tiempo. Nómadas. Si te fijas, mira el agua cristalina, los cocoteros, la arena blanca y suave y fresca que tienen las playas de Punta Cana. Nómadas, con Álvaro Soto. El de este fin de semana es un viaje de todo incluido, para variar. Playas y caminos de República Dominicana. Va a ser una excursión de aventura por caminos rurales, donde se va a llenar de fango, se va a llenar de todo, y es la aventura que vives. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Las leyendas de los vampiros parecen historias del pasado. Sin embargo, siguen estando muy vivas. En Rumanía, la creencia en los vampiros sigue estando muy extendida. En la primavera de 2004, el pequeño pueblo de Marotino de Sus apareció en los titulares de la prensa local con motivo de la profanación de una tumba. El culpable fue fácil de localizar, ya que no ocultó su delito. Al contrario, se mostró orgulloso por haber impedido que un vampiro atacase a sus vecinos. El pastor Mircea Mitrica describió los síntomas de la víctima. Cuando me contaron lo que decía la chica, fui a verla. Vi en qué estado estaba. Y vi cómo lloraba mientras decía: ahí está, me va a matar, me va a comer. Mircea Mitrica no se lo pensó dos veces, y sin la menor vacilación, abrió la tumba y le arrancó el corazón al cadáver, lo que ordena la tradición del pueblo cuando se descubre a un vampiro. Conozcamos otros métodos para acabar con estos seres de leyenda. 2004, estamos hablando hace 2 días. Todavía Sí. se sigue creyendo en esto. Se sigue. Se siguen haciendo los antiguos rituales que vamos a tratar de conocer ahora. Efectivamente, pues sí, eso saltó en el 2004, era un caso que realmente ocurrió en 1992, en un pueblecito, son unas casas, ¿no?, alrededor de una pequeña carretera, es una aldea, pues parecida a cualquiera de las muchas que puede haber en Galicia, por ejemplo, que son aldeas pequeñitas, dispersas, muy juntas, ¿no?, y esparcidas por esas tierras de Rumanía, que son especialmente verdes y dadas a este tipo de historias. Marotino de Sus, efectivamente. Allí murió un hombre que era Toma Petrica, y bueno, pues al poco de morir, cuidado con esos murciélagos que vuelan bajo. Por ahí? Qué susto me han dado. Pues a la muerte de este hombre, pues en la casa donde vivía con su hermana, vivían allí también el hijo de su hermana y la mujer de su hermana. La más afectada fue justamente esta mujer, ¿no? La mujer de su nieto, por decirlo así. Bueno, pues esta mujer se quejaba de que Petra iba a verle todas las noches, se metía en sus sueños y se iba consumiendo. Y bueno, pues Mitrica, uno de los que era pariente de esta gente, pues dijo: esto es un vampiro, no hay vuelta de hoja, Petra es un vampiro.
Y bueno, pues en un primer momento se juntó con otros hombres de la familia, bebieron licor local, un licor bastante fuerte, para tratar de envalentonarse para poder ir al cementerio a hacer el correspondiente rito. A la primera no les salió, así que tuvieron que beber más, todavía más aguardiente, y ahí ya sí que llegaron a la tumba, encontraron a Petra y por lo visto lo encontraron, una vez que abrieron el féretro, pues estaba ladeado, le habían dejado con lo típico, con los brazos cruzados sobre el pecho, ya no los tenía, y como más engordado, etcétera. Son cosas típicas realmente, como decimos, de los procesos que ocurren después con un cadáver, ¿no? Que se hincha y evidentemente pues se muere involuntariamente. Pero ellos evidentemente lo tomaron como signo de que era un vampiro. Así que pues hicieron un ritual que se lleva a cabo todavía, y fíjate que luego vamos a comentarlo, porque el mismo ritual se llevó a cabo también en Norteamérica en un montón de sitios en Rhode Island, que es extraerle el corazón por la espalda, que es más fácil. Y ¿es más fácil, dices? Sí, por el tema de las costillas, precisamente, porque las costillas hay que abrir, etcétera. Entonces, por la espalda, si eres hábil, consigues sacarlo de mejor manera, por decirlo de esa manera. El caso es que lo que hicieron fue coger ese corazón, reducirlo a cenizas. Comentaban que ese corazón saltaba como si quería huir. Bueno, es evidente, ¿no? En unas brasas, pues evidentemente aquello pues saltaría. El caso es que lo redujeron a cenizas y se lo dieron a tomar a los afectados, entre ellos esta mujer, la más afectada, a los miembros de la familia, a los 4 miembros de la familia más afectados, pues precisamente para librarse del mal del vampiro. Aquello lo curioso de aquello es que en el 2004, claro, pues una hermana de Petra se enteró, una hermana que ya no vivía en el pueblo, que vivía en la capital, se enteró de aquello y pues montó en cólera porque habían sacado fuera, habían exhumado el cadáver de su hermano, y entonces lo denunció a la policía. Por eso se conoció la noticia. Lo curioso realmente es que cuando la policía investigó, resulta que no era una práctica extraordinaria que hubiera ocurrido en la región, ni mucho menos. Es que todo el mundo estaba sorprendidísimo porque decían, pero ¿cómo que vienen, que los van a detener? ¿Por qué? Vamos, que lo estaban haciendo y lo seguían haciendo, pues prácticamente en todas las aldeas había montones de casos en los que era la cosa que había que hacer para sanar a los enfermos de los vampiros que por la región pues pululaban, ¿no? Y era una cosa pues de lo más habitual. ¿De qué manera se puede molestar a un vampiro? De muchas. Por ejemplo, le puedes poner boca abajo, con lo cual si intenta salir, pues está cogiendo la dirección equivocada. Eso por un lado. Lo puedes, estacar, ya lo sabemos, estacar en la frente, en el cráneo, con un clavo, con estacas de serval, de espino, con ciertas maderas que tienen propiedades apotropaicas, ¿no? Que se supone que tienen propiedades mágicas. Le puedes cortar la garganta. De hecho, en muchos enterramientos se ha encontrado la cabeza de la persona, del difunto, pues entre las piernas o cogida entre los brazos. Le puedes cortar los tendones, descuartizarlo, poner un clavo en su corazón. Fíjate, cosa muy curiosa. Posiblemente no. Una de las cosas que se atribuyen a los vampiros es la aritmomanía. Es una manía que existe realmente. Seguramente todos conocemos a alguien que tiene la manía de contar números, contar matrículas y dedicarse a contar baldosines, cualquier cosa que pille, pues tiene que contarlo. Se llama aritmomanía. Bueno, pues se supone que los vampiros la tienen, y de hecho en muchos lugares se les echa arena en el féretro, o de camino a casa se echan semillas de lino que son muy finas, o de amapola, porque se supone que el vampiro está obligado a contarlas, que además, como ha perdido facultades, porque aunque es un no muerto, ya no tiene las mismas habilidades mentales que tenía en vida, pues va a tardar mucho más, incluso meses, en contar cada grano, con lo cual una forma de tenerle tranquilo es llenarle el féretro de semillas de amapola, que además le adormece, según otras teorías del folclore popular, para tenerle contando. En algunos casos modernos, en algunos féretros se ha encontrado, al tener que sumar los cuerpos, con que le han llenado el féretro de periódicos, porque tiene que contar todas las letras, y eso ha ocurrido hace no tanto. Es decir, son cosas que nos llegan desde allí y son evidentemente pues costumbres que se siguen manteniendo. Aquí ahora sí nos parece mucho más,
como más explicable, ese conde Draco de los teleñecos que tenía que contar. Pues fíjate, es por eso, porque a todos los vampiros se les supone esa manía de contar. Pues hoy tenemos ese conde Draco contando. Qué curioso. No solamente el tema de los ajos, sino también tienen aversión, por ejemplo, al lago de rosas o a las rosas. Sí, a la rosa, pero el rosal silvestre, el escaramujo, que es una especie de rosal más burdo que nuestras rosas de jardín, con muchas propiedades botánicas. Además, por otra parte, pues a ese se le tiene mucho... digamos que tiene propiedades mágicas muy interesantes, no solamente contra vampiros, también contra brujas y otro tipo de seres malignos. Y por último, dicen que los vampiros rechazan el agua y en algunos lugares los enterraban en islas para que no pudieran llegar a contaminar o a atacar al resto de la gente que vivían en tierra firme. Efectivamente. Es una cosa que comparten también con otro tipo de seres malignos. El hecho de que si tú pones agua corriendo, no agua estancada, agua corriendo entre tú y los seres sobrenaturales, como que no pueden pasarla. Eso era aprovechado en algunas islas griegas. Los cadáveres de los supuestos vampiros eran llevados a las islas porque no podían volver debido a que el mar evidentemente rodeaba la isla. Y hay pues historias demenciales, ¿no?, en las que se cuenta cómo en Mykonos, en determinadas islas griegas, pues los vampiros eran llevados a islotes y se supone, claro, esto ya es tradición popular auténticamente, que bueno, que tú podías ver cómo los vampiros deambulaban por ahí de día sin poder ir a ninguna parte, encerrados en los islotes. Curioso. 2:49, 900, 137, 137 el teléfono. Seguimos todavía durante un rato. Esta noche, en Espacio en Blanco. Cuando hablamos de las recetas antiguas de perfumes y de terapia, hablamos de la sabiduría antigua egipcia. Hablamos del templo de Edfu, que todas las recetas antiguas de perfumes está allí todavía escrita a la pared del templo de Edfu. En los sacerdotes usando esto para proteger a los templos de la negativa energía que pueden venir de fuera y para conectar el templo con el cielo, con las planetas. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. El tema de los vampiros parece de otro tiempo, sin embargo sigue estando de actualidad. La popularidad de los vampiros ha crecido mucho en los últimos tiempos, en forma de novelas, películas o estética copiada por los adolescentes. Sin embargo, pocos son conscientes de que existen verdaderas comunidades de vampiros, convencidos de que no son humanos, que tienen la necesidad actual. Algunos afirman que no se elige ser vampiro, sino que es algo con lo que se nace. Conozcamos algo más de los vampiros en la actualidad. Damos noticia de 2017, 10 de octubre, 16 personas muertas que tenían que ver con los vampiros. En Australia también, aparentemente en lugares civilizados. Qué curioso, ¿no? Sigue estando el tema ahí abierto. Sí, incluso en 1965, por ejemplo, en Australia, donde hay una comunidad de vampiros, entre comillas, pues importante, pues hubo un caso, el de Tracy Wigginton, que era una mujer pues muy asociada a cultos vampíricos, a determinados cultos rituales ocultistas, están muy asociados ambos, y bueno, pues esta mujer digamos que cogió a otras dos secuaces que la siguieron hasta lo último y al final pues consiguió matar a un pobre hombre del cual pues bebió su sangre, ¿no? Hasta eso fue un crimen bastante sonado en Australia, ¿no? Y de este tipo de cosas pues han ocurrido incluso en el Gran Kentucky en Estados Unidos, etcétera. Hay un personaje, Jason de Marco, por ejemplo, este es el que decías, vive en las antípodas en Australia, es el organizador de un grupo, una secta. ¿Existen sectas vampíricas en la actualidad? Sí, hay de todo. Tenemos desde gente que sigue lo que se llama el lifestyle vampire, que es una especie, son bueno, pues gente que le gusta la estética, viste de negro, según la estética de determinadas películas de los años 70, 80, que ven al vampiro, pues eso, como una especie de ídolo juvenil y eterno, etcétera, y que incluso algunos pues llegan a dormir en
ataúdes, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una especie de afición, como puede haber pues gente muy aficionada a Star Trek y cosas por el estilo. Yeah. Pero sí hay gente que cree realmente que el vampiro existe. Se suelen llamar a sí mismos vampiros con Y para distinguirse precisamente del vampiro folclórico, porque como vemos el vampiro folclórico es bastante feo, es un ser que sale de la tumba y no es nada agradable de ver. Entonces ellos, siguiendo un poco esta tradición del vampiro más romántico, pues intentan darle otro cariz. Pero es gente que ya se lo toma más en serio. Ellos creen, en general, los hay de todo tipo, desde algunos que van de manera individual hasta otros que se organizan en covens y en auténticos grupos más o menos cerrados. En Estados Unidos son bastante abiertos y es fácil contactar con ellos. Ojo con los grupos que hay en Europa, que son más herméticos, más cerrados, tienen más que ver con ese ocultismo de ciertas sectas de tipo luciferino en algunos casos, que son practicantes de la magia del caos, de la magia pues crowleyana y ese tipo de cosas, ¿no? Que son bastante más elitistas, por decirlo así, y no dicen ni muy, es más difícil encontrarlos. Ya. Pero sí, existen esas sectas, efectivamente. Para dar alguna explicación, mucha gente dice que gran parte de lo que ocurrió en Europa en esos tiempos tenebrosos era por la rabia, y muchos de los síntomas que aparentemente tenían los vampiros era rabia, y que lo que ahora está ocurriendo tiene que ver con una enfermedad que se llama hematofagia, la necesidad de tomar sangre. Sí, ¿Puede ser una razón también de que existan estos seres como una enfermedad y no como algo más? He conocido a gente que pensaba realmente que necesitaba sangre para vivir, no tanto como para vivir, como que si no la tomaba, pues sus sentidos iban decayendo y se iban encontrando pues como nublados, como viviendo en un mundo nublado, y que al tomar sangre, a veces, a menudo, pues de donantes voluntarios, pues que encontraban sus sentidos como mucho más afinados, mucho más vivos, y que necesitaban eso de alguna manera para sentirse vivos. Yo creo que es una necesidad psicológica, más que nada, porque la ingesta de sangre médicamente está comprobado que lo que es dañina, es decir, tú no digieres la sangre humana, ni mucho menos, ¿no? Pero ellos creo que tienen esa necesidad de alguna manera psicológica. Yo creo que tiene mucho que ver, por un lado, la estética del vampiro que se ha ido generando a través de novelas y películas que nos presentan, como decía antes, a ese vampiro adolescente, todopoderoso, y que es una especie de dios, ¿no? Y yo creo que en muchos círculos, pues el llegar a convertirse en esa figura, pues atrae mucho. Vamos a escuchar, antes de marcharnos, un fragmentito que nos han preparado. Escucha. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase. Vamos a dejar casi para la segunda parte. ¿Quién puede convertirse en vampiro? Te tienen que invitar, como decía ese conde Drácula. Pase. Yo no pasaría, o tú sí, ¿no? No, hombre, yo pasaría, pero con mi ristra de ajos bien preparada, mi martillo. Ya llevo uno, mira, llevo mi martillo, mis estacas y vamos bien, y repleto de agua bendita, claro, evidentemente. No creo que el convertirse en vampiro sea la mejor forma de alcanzar la inmortalidad. Por ejemplo, a mí me encantan mucho los inmortales taoístas, que se alimentan de rocío, es mucho más bonito, o el de los alquimistas. ¿De rocío? Sí, de rocío. Vale, en ese artículo, en 30 segundos, dices que se pueden convertir, por ejemplo, en vampiro los perjuros, los suicidas, aquellos que sus padres maldijeron en vida, los abortos de padres ilegítimos, los hijos de las brujas, los que han fumado o bebido y mueren durante la Cuaresma. Dentro de poco no hay que beber ni fumar, porque si te mueres te conviertes en vampiro. Es que claro, fíjate que estamos hablando de tradiciones muy asociadas a temas religiosos, y aquello que era romper un tabú te convertía también prácticamente en un proscrito y en una persona pues muy negativa, ¿no? El que hacía eso era que se atrevía con todo, entonces eran mal vistos, eran mal mirados, y eran personas que al morir se suponía que por ser malos pues se convertían en vampiros. ¿Un vampiro puede entrar en tu vida o tienes que, según la tradición, tienes que invitarle, como también hacía Drácula, a entrar en su casa? En algunos casos, según algunas tradiciones, tienes que dejarlo pasar. Y de hecho, pues por ejemplo, fíjate, comentábamos antes los brucolacos, los vircolacas, son vampiros que no se presentan a ti cuando estás durmiendo, sino que se supone que salen de la tumba y empiezan a recorrer el poblado y empiezan a llamar a las puertas. Y aquellos que responden
son los que mueren. Mueren al cabo de 24 horas o de 3 días, dependiendo de cada localidad. La tradición cambia, pero son los que les responden al vampiro, los que acaban cayendo. No hay efusión de sangre, es decir, el vampiro, cuando le abren en su ataúd, se les encuentra llenos de sangre, convertidos en lo que los griegos llaman un timpanaios, piel de tambor, de lo tensa que está, pero no muerden. No, al menos no aparece así en los relatos, sino que eso, llaman y no debes contestar. Ya sabéis, no hay que contestar a ciertas llamadas. Nos vamos, tenemos que hacer una mínima pausa. Llegaron noticias a las 3, las 2 en Canarias, pero enseguida regresamos en la segunda hora con Javier Arrés, nuestro compañero, nuestro primer invitado. Vamos a ver formas de defendernos por si acaso existen y nos prepararemos para la visita de un maestro que nos llega desde Egipto. No os perdáis esa entrevista. 900-137-137 nuestro teléfono, redes sociales abiertas. Enseguida regresamos, el tiempo del misterio continúa. Esta noche, en Espacio en Blanco. Cuando hablamos de las recetas antiguas de perfumes y de terapia, hablamos de la sabiduría antigua egipcia. Hablamos del templo de Edfu, que todas las recetas antiguas de perfumes está allí todavía escrita a la pared del templo de Edfu. En los sacerdotes usando esto para proteger a los templos de la negativa energía que pueden venir de fuera y para conectar el templo con el cielo, con las planetas.